Te diré una cosa, un video snuff ultraviolento enviado a los teléfonos inteligentes de millones de personas. No te tenemos miedo. Su muerte ha dividido aún más al país, convirtiéndolo en un ícono de la libertad de expresión y un grito de guerra para una causa nacionalista. Charlie Kirk se ha convertido en un verdadero mártir, no solo para los estadounidenses, sino también para estos movimientos nacionalistas en todo el mundo. Viajo de arriba a abajo por Estados Unidos. Recorrido por la vida y muerte de Kirk para comprender su significado para Estados Unidos. Traidor. Y cómo su asesinato podría cambiarlo para siempre. En medios y círculos políticos, se menciona el nacionalismo cristiano. Y este año electoral, vas a escuchar mucho sobre esto. Dependiendo de la fuente, los intentos de definir el término se presentan como más ominosos que nunca. Desde que la entrada de Donald Trump en la política comenzó con un viaje por las escaleras mecánicas de la Torre Trump hace casi 9 años, el candidato presidencial habló directamente a los cristianos evangélicos y muchos respondieron de la misma manera. En 2024, no ha cambiado mucho. Tenemos que recuperar nuestra religión. Tenemos que recuperar el cristianismo en este país. Lamentablemente, algunos de los que entraron en la capital el 6 de enero se hicieron eco de ese mismo espíritu. Digamos todos una oración. Tras esos acontecimientos, muchos medios de comunicación se interesaron más por ellos, lo que dio lugar a historias como el creciente peligro del nacionalismo cristiano, que tiene sus raíces en el poder político e incluso en la violencia. Hola, chicos, estamos viendo el nacionalismo cristiano en este funeral. Y si os avergonzáis de ello, es vuestro problema. Esto es lo que quiero ver. Quiero ver a los ciudadanos estadounidenses conseguir que los políticos proclamen la verdad de Jesucristo e influyan en la política con el cristianismo. Y la izquierda puede llamarlo nacionalismo cristiano. No me importa un bledo. Es lo que quiero, es lo que el país necesita. No me avergüenzo de ello. Espero que lo hayamos dejado claro porque, como dijo Erika Kirk, no salimos corriendo a las calles, quemamos edificios ni saqueamos tiendas cuando nos golpeó una tragedia que nos golpeó con fuerza. Nos volvimos a Jesús e hicimos que los políticos se volvieran a Jesús. Y eso para mí es nacionalismo cristiano. Y es algo de lo que no deberíamos avergonzarnos. En realidad, es algo que deberíamos aceptar. Sus pensamientos. Se ha activado y atacado mucho el control mental. La gente está muy apegada a bandos que realmente no comprende o reconoce. Este reciente evento con Charlie Kirk fue fácil para atraer a la gente a ciertos programas mentales que obviamente ya estaban condicionados a aceptar. No fue hasta que activaron a todos que el programa mental se activó. La gente que nunca había escuchado a Charlie Kirk de repente se preocupó y se apegó emocionalmente. Es porque era un programa. He dicho repetidamente que me niego a hablar de Charlie Kirk y sus puntos de vista, lo que significa que no debatiré sobre todo lo que dijo en todos esos clips que todos vemos. Pero dicho esto, eso no significa que no usaré su detonante mental y contrarrestaré parte del control mental que está ocurriendo. Lo están usando para provocarte. Voy a usarlo para ayudar a despertar a algunos de ustedes. Verán, debido al control mental que las personas ni siquiera reconocen que existe, las personas se están apegando a agendas que en realidad van en contra de lo que desean para sus vidas. Y, lamentablemente, no hay muchas voces que realmente ayuden a las personas. Si buscan en YouTube, solo hay cámaras de eco, puntos de vista de cada lado del pasillo, todos diciendo lo mismo de diferentes maneras. Personas que unen sus puntos de vista de control mental que llevarán a ambos lados al mismo destino. Entonces, si no hay personas que hablen sobre la verdad, ¿cómo la sabrán? ¿Cómo despertarán si las personas se niegan a intentarlo? Y como este detonante mental todavía tiene algo de fuerza antes de que entre en acción la siguiente fase, que parece ser el cierre del gobierno y la guerra civil, quiero asegurarme de explicar parte de la agenda de lo que han estado viendo para que muchos con ojos que puedan ver puedan entender cómo han sido manipulados. He dicho muchas veces que Charlie Kirk no estaba a favor del reino de Yahweh, y, obviamente, hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo. Ahora bien, hay muchas razones para esta declaración que he dado, pero un punto de vista fácil de ver tiene que ver con este tema porque esto es lo que este joven defendía. La cuestión es que las personas no lo entienden y no reconocen el control mental que lo rodea y, por lo tanto, creen que es solo algo que tiene sentido cuando, de hecho, es una declaración real contra nuestro Padre y su reino cuando estás atado a esto. Sin embargo, la mayoría de las personas no lo reconocen y por eso es importante que hable de ello ahora. Bueno,
lo que quiero hacer es hablar del nacionalismo cristiano y de lo que es en realidad, y espero que esto despierte a la gente de su letargo y les permita entender realmente el error de sus caminos. Empecemos. Vale, abordé este tema a principios de este año por esta misma razón, porque es una agenda que la mayoría de la gente no reconoce que está en juego en sus vidas. Tienes que entender que el nacionalismo cristiano es un programa mental real. No se basa en ningún tipo de fundamento bíblico real, es solo un adoctrinamiento que la gente ha aceptado. Entonces, ¿qué es el nacionalismo cristiano? Empecemos por ahí. El nacionalismo cristiano es una ideología política que busca fusionar las identidades estadounidense y cristiana, afirmando que Estados Unidos se fundó y debe seguir siendo una nación cristiana. La adhesión a ella cree que las leyes, instituciones y políticas públicas de EU deben reflejar su versión particular de las creencias cristianas, a menudo a través de la acción del gobierno. El nacionalismo cristiano funciona como un sistema cultural centrado en un conjunto de creencias fundamentales. Algunas de esas creencias son que Estados Unidos es una nación cristiana. Verás, esta es la creencia central entre los seguidores que sostienen que los fundadores de Estados Unidos pretendían que se guiara por principios cristianos. También la fusión de identidades. Esto aboga por una mezcla de identidad cívica estadounidense con cierta forma de identidad cristiana y conservadurismo cultural, y también por la defensa de los valores cristianos. Sostiene que el gobierno federal debe defender públicamente y promulgar políticas basadas en valores cristianos. Verás, esto es lo que es el nacionalismo cristiano, y las personas que creen que este país es un país cristiano, creen de verdad que el nacionalismo cristiano es la única opción. Ahora bien, esta es la verdad del asunto. Cualquiera que crea en esto, no está viviendo en la verdad. Simplemente está adoctrinado para creer en cierta versión de la historia que le parece bien, y tendrás que discernir si la persona de la que estás escuchando esto es realmente un masón o si simplemente está engañada. Pero en cualquier caso, te está llevando por un camino oscuro. Deja que te explique a qué me refiero. Verás, básicamente estas personas creen que estos hombres, estos padres fundadores, defendieron sus valores cristianos y querían establecer una nación construida sobre lo que ellos llaman valores cristianos. Esto es lo que creen y se basa en estos valores cristianos que establecieron esta nación. Eso es lo que creen que hicieron estos padres fundadores. Por eso la llaman una nación cristiana desde su fundación. Verás, esto es lo que creen, y esta es la cuestión. Si alguna parte de esto fuera cierta, entonces sería creíble y, ya sabes, tendría cierto peso. Quiero decir, incluso abordar el aspecto cristiano de esto es exactamente la razón por la que estoy en contra de la religión del cristianismo en sí. No estoy en contra de la Biblia. Obviamente, creo en la Biblia, pero estoy en contra de la religión del cristianismo, porque si alguien alguna vez leyera su Biblia, no solo tomara partes de ella con las que quiera identificarse, sino si realmente leyera su Biblia, vería que el Altísimo tiene promesas solo para una nación de personas, una nación. Y a él le preocupa su reino venidero, no esos otros reinos seculares falsos. Nunca le dijo a nadie que creara una nación cristiana. Nunca verás eso en ninguna parte de las Escrituras, pero esa es otra historia. Dejemos eso de lado por ahora. Lidiemos con la ilusión de que esta es en realidad una nación cristiana. Lidiemos con ella y creamos que en realidad es una nación cristiana. Bueno, entiendan que no es una nación cristiana real. Esa es la primera mentira. Es una nación masónica que eligió los valores de la religión del cristianismo para esconderse tras ellos. Podrían haber elegido el Islam, podrían haber elegido el budismo, podrían haber elegido cualquier cosa. Simplemente eligieron la religión del cristianismo para enmascarar quiénes eran en realidad. Los valores de esta nación están más vinculados a los antiguos griegos y a su cultura de ética y filosofía griega. Pero como esto también es a lo que estaba vinculada la religión del cristianismo, es fácil creer que los valores son cristianos. Esto se debe a que la gente no reconoce que el cristianismo está más vinculado a la cultura de los griegos de lo que lo ha estado a la de los hebreos. Simplemente adaptaron ciertos conceptos de los hebreos y luego los adaptaron a sus creencias griegas. De todos modos, lo que quiero decir es que Estados Unidos es una nación masónica y sus valores están más vinculados a la filosofía griega que a la Biblia. Decir que está vinculado a la Biblia es solo una tapadera, es una máscara. Pero como estos mismos cristianos creen en esta narrativa, en realidad no leen la Biblia completa. Nunca lo sabrían. Por lo tanto, decir que Estados Unidos es una nación cristiana real que se fundó de esta manera es una mentira absoluta. La fundación de Estados Unidos se basa en gran medida en la filosofía griega porque la masonería en sí está vinculada a la filosofía griega. Así que déjenme mostrarles.
¿Sabían que la filosofía griega ha tenido un impacto duradero en Estados Unidos desde sus inicios? Me refiero a los principios de democracia en los que Estados Unidos cree y promueve hasta el diseño de sus edificios más importantes y sus símbolos. Sí, todo esto se basa en los griegos. La cultura griega no tiene nada que ver con la Biblia. Permítanme mostrarles, por ejemplo, su democracia. El antiguo sistema griego de autogobierno democrático fue una inspiración principal para los padres fundadores de Estados Unidos. Viene de los griegos. Estados Unidos no inventó esta forma de gobierno, ellos seguían a los griegos. Así que esta forma de gobierno en la que estamos no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia ni con las Escrituras. Está conectada con la civilización pagana de los antiguos griegos. Toda esta información es fácilmente verificable. No es algo que sea difícil de descubrir por uno mismo. Pero miren esto. ¿Saben o entienden cómo la filosofía griega influyó en los padres fundadores? Verán, los padres fundadores estudiaron las obras de filósofos griegos como Aristóteles, Platón y Epicuro. Epicuro, esperen un segundo. ¿Recuerdan en Hechos 5:18 de la tarde que dice que algunos filósofos epicúreos y estoicos se le acercaron y algunos dijeron, ¿qué quiere decir este charlatán? Otros dijeron, parece que es predicador de dioses extraños, porque les anunció el evangelio de Yahweh y de la resurrección? Hechos 5:18 de la tarde. Esto es lo que Pablo estaba haciendo cuando estaba aquí predicando el evangelio. Los epicúreos eran discípulos o estudiantes del filósofo griego Epicuro. Las mismas personas a las que Pablo predicaba eran seguidores de los mismos filósofos griegos que guiaron a los padres fundadores de esta nación cristiana. Si realmente estuvieran siguiendo el evangelio que les trajo Pablo, nunca tendrían nada que ver con estos filósofos griegos. Tienes que entender que es el lado completamente opuesto de nuestra fe bíblica. Ahora escucha, no voy a aburrirte con todos los detalles o deberías hacer tu propia investigación y ver cuánto influyó la filosofía griega en los padres fundadores. Pero lo que voy a hacer es mostrarte a algunos expertos de este hombre dando una conferencia sobre el tema. Ningún lugar en Estados Unidos simboliza mejor la influencia de los griegos en los padres fundadores de Estados Unidos que el Jardín Central de la Universidad de Virginia en Charlottesville. El arquitecto que diseñó estos edificios fue, por supuesto, el fundador de la universidad, Thomas Jefferson, quien, entre sus muchos otros logros, fue uno de los primeros arquitectos de Estados Unidos. El estilo es romano y, por lo tanto, esencialmente griego. Una de las razones por las que la universidad representa tan acertadamente las conexiones de los fundadores con los griegos es que estos veían a los griegos a través de la lente romana, no solo en arquitectura, sino también en pensamiento. Jefferson tomó su arquitectura griega clásica de modelos romanos y es en gran medida gracias a sus esfuerzos que hoy en día los edificios gubernamentales se diseñan principalmente en un estilo clásico. Fue su copia del templo romano conocido como Maison Quere en Nîmes, France, la que se convirtió en el edificio de la capital de Virginia. También colaboró con Benjamin Latrobe en el diseño de la primera versión del edificio del Capitolio de los E.U. e incluso presentó en secreto un diseño de inspiración clásica en el concurso para diseñar la Casa Blanca. Su pensamiento. Los padres fundadores de Estados Unidos se fijaron principalmente en los romanos para sus fundamentos políticos y legales, pero lo que encontraron allí fueron ideas que en gran medida se originaron con los griegos. Los fundadores conocieron muchas de ellas a través de los romanos, también a través de la lente romana. Obtuvieron a Platón y a Aristóteles principalmente a través de Cicerón, por ejemplo, y obtuvieron a Epicuro principalmente a través de Lucrecio, como seguimos haciendo hoy en día. Quiero centrarme en Epicuro y Lucrecio porque incluso ahora las ideas epicúreas no nos resultan tan reconocibles al instante como las de Aristóteles o Platón. Pero Epicuro tuvo la influencia más fuerte en Thomas Jefferson. ¿Ves cuánta filosofía griega está vinculada a Estados Unidos? Solo tienes que hacer una simple búsqueda en Google, padres fundadores influenciados por la filosofía griega. Cuando lo hice, esto es lo que encontré aquí. Los padres fundadores estadounidenses estuvieron significativamente influenciados por la filosofía griega antigua, particularmente en sus ideas sobre el gobierno, la virtud y la felicidad, inspirándose en filósofos como Aristóteles, Platón y Epicuro. Adoptaron conceptos como la república mixta y equilibrada de Aristóteles y Polibio y la búsqueda de la virtud como el camino a la felicidad, un concepto fundamental para la eudemonia griega que fue desarrollado por filósofos estoicos. La filosofía griega también influyó en su comprensión de la naturaleza humana, la libertad y la importancia de las emociones, y Thomas Jefferson se sintió particularmente atraído por el epicureanismo. ¿Entiendes esto? Entiende que cada parte de esta nación estuvo influenciada por la filosofía pagana griega, pero como el cristianismo en sí es una mezcla de filosofía pagana griega con las escrituras hebreas,
la mayoría de los que se autoproclaman cristianos nunca notarían la diferencia. Pero estas son solo algunas de las muchas razones por las que no soy cristiano, porque no tiene nada que ver con la Biblia en la que creo. Nuestro Padre Yahvé no trató con los griegos, trató con los hebreos. Me importa lo que les enseñó. Lo que quiero decir es que la gente cree que esta nación es cristiana, pero los fundadores eran completamente masones, lo que significa que están comprometidos eternamente con un Dios diferente, lo cual muestran en el reverso del sello de los Estados Unidos. El ojo de Horus se remonta al paganismo egipcio, que es en lo que se inspira la filosofía griega. Así que los cimientos de este país se construyen a partir de la masonería, que fue influenciada por la filosofía griega, porque la masonería es otra forma de filosofía griega. Sin embargo, no quiero profundizar demasiado. Estoy tratando de mantenerme. Y escuchen, si entienden algo sobre la cultura griega, también sabrán que su filosofía está vinculada a lo que ellos llaman ética y moral. Verás, la filosofía griega comenzó prefiriendo las explicaciones racionales y la argumentación por encima de la mitología. Por favor, entiende que nunca eliminaron a sus dioses mitológicos paganos. Seguían creyendo en ellos, simplemente creían que las historias míticas como la Odisea y la Ilíada de Homero revelaban verdades alegóricas sobre el orden cósmico, la naturaleza humana y sus dioses, y usaban su razonamiento para entenderlo. Básicamente, dejaron de servir a sus dioses paganos en el sentido tradicional y comenzaron a racionalizarlos. Y eso es lo que es la filosofía griega. Pero así es como empezó. Hicieron hincapié en el pensamiento racional y la argumentación por encima de la mitología. Después de Sócrates, la filosofía se desplazó hacia un mayor enfoque en la ética individual y el examen de la virtud personal. Se ha dicho que la mayor contribución de Sócrates a la filosofía fue alejar las búsquedas intelectuales del enfoque en la ciencia física que perseguían los llamados filósofos preocráticos como Anaximander y Anaxámenes y otros, y llevarlas al ámbito abstracto de la ética y la moral. Espero que me estés siguiendo. Verás, antes de Sócrates, el bien y el mal no eran realmente un concepto en el que pensaran estas personas. Esta no era su forma de pensar. No tenían ley. Ahora bien, entiende que Sócrates no les trajo la ley, pero sí les trajo los pensamientos que rodeaban el bien y el mal. Y esto fue lo que empezó a preparar a los griegos, que luego fue adoptado por los romanos, y provocó que estas personas adoptaran una forma de pensar diferente. La creencia de Sócrates era que las personas no desean lo que es malo, y eso es extremadamente importante de entender porque este es el comienzo de la importancia y relevancia de Sócrates y de lo entrelazada que está la religión del cristianismo con la filosofía griega. Porque ahí está el concepto de moral tal como lo entendemos hoy en día, que en gran medida se originó en los antiguos griegos. Cuando hablas de moral y ética, no proviene de la Biblia. Proviene de los griegos. Este es un pensamiento importante en el mundo cristiano actual. Tienes que entender que los hebreos no tenían moral. Tenían una Torá. Era simplemente la forma en que Yahvé los guiaba. No se trataba de pensar en la moral. Se trataba de pensar en vivir como nuestro Padre les dijo que vivieran. Los griegos no tenían esta instrucción. Tenían una moral y una ética que se podían debatir, que es como lo que antes se consideraba malo ahora se puede considerar bueno. Todo esto es filosofía griega mezclada con nuestras vidas. La moral se puede debatir. Alguien puede decir que esto está bien, puedes decir que esto está mal. Se puede debatir. Y esto es exactamente lo que ocurre en nuestra cultura actual. Por eso Charlie Kirk era alguien que agradaba a la gente. De todos modos, pregúntale a los cristianos de hoy si el cristianismo se trata de moral y te dirán, por supuesto, pero debes entender que esta es la forma y la mentalidad de los griegos, la forma de Yazarel, Israel. Era la Torá y era la forma en que ya los guiaba. Puedes decir, bueno, no hay ninguna diferencia real, pero verás, la moral, como dije antes, no tiene ley. Lo que se aceptaba ayer se puede cambiar mañana. Déjame ponerte un ejemplo. Como ahora en la cultura estadounidense, en el cristianismo se considera moralista hablar en contra de la homosexualidad. No, esto no es una B. Necesito que escuchen mi corazón al respecto. Esto no es una crítica. Esto no es. Si yo estuviera allí, tal vez le habría dicho, ¿hay algo intermedio que podrías hacer? Como algo así como, tal vez si alguien, bueno, nací así. No sé cómo me siento. Te entiendo y desearía que hubiera una opción. De otro en el reino. No, honestamente, desearía que Dios lo hubiera hecho mucho más simple y que fuera como A, B, C o D como, joder. No, hablo en serio. Como pastor, ¿qué piensas de los hombres homosexuales? No lo sé.
Básicamente, si amas, deberías amar a todos porque se trata de moral. La gente no entiende lo que esta filosofía griega entremezclada con su fe ha producido. La moralidad es una mentalidad de los griegos y comenzó con Sócrates. Ahora bien, la forma en que está vinculado a la Biblia es que el cristianismo, por supuesto, puede comparar su moral con la Torá porque las leyes de Yahvé son perfectas. Pero como el cristianismo no tiene leyes reales, la moral puede cambiar, razón por la cual un sectario puede escribir libros como moralejas y dogmas. Pero es por eso que hoy en día los valores cristianos, como ellos los llaman, pueden ser debatidos. Aquellos que luchan por los valores cristianos en realidad solo practican la filosofía griega y debaten la ética griega que valida sus estándares. Y como la gente simplemente vincula la Biblia a ellos de manera imprecisa, la gente se lo cree, pero no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Es solo que la mayoría de los cristianos en realidad no leen sus Biblias enteras. Solo leen partes del Nuevo Testamento y las cartas de Pablo. En realidad, no leen la Torá de Yah. En realidad, no leen lo que dijeron los profetas. Por lo tanto, en realidad no entienden la diferencia. Pero si juntamos todo eso, esta es la razón por la que Estados Unidos es una nación cristiana, porque el cristianismo en realidad está vinculado a la filosofía griega y la verdadera influencia está oculta bajo una máscara de cristianismo y lo que ellos llaman valores cristianos. Y por eso alguien que se llama a sí mismo nacionalista cristiano cree de verdad que está viviendo según los principios de la Biblia, porque esta es la historia principal que se le ha vendido y se la cree. Pero los fundadores de este país fueron masones que sirvieron al Dios de este mundo para establecer su dominio en la tierra. Y todo lo que este país ha hecho ha sido para dirigir al mundo entero hacia esta empresa. Pero, de nuevo, estos cristianos de este país no saben nada al respecto a menos que estén vinculados a las sociedades. Pero la inmensa mayoría son utilizados al máximo por el Dios de este mundo para hacer lo que él quiere. Ya lo hicieron antes, a través de la esclavitud y durante la era de Jim Crow. Y luego lo que ocurrió fue que, tras el movimiento por los derechos civiles, así es exactamente como nació el nacionalismo cristiano. El nacionalismo cristiano nació como respuesta al evangelio social que se formó en la izquierda. Ahora bien, permítanme hacerles una aclaración porque me oyen hablar de la izquierda y piensan, oh, esto es solo propaganda política. Él está a favor de la izquierda. No soy demócrata en absoluto. No soporto nada del lado liberal o de la izquierda. No estoy vinculado a la política estadounidense. No estoy vinculado a ninguna política. Así que ese no soy yo. No me importa tu tamaño. No me importa tu división política. Solo te estoy contando la historia de los vínculos políticos a los que estás vinculado. Me importa Yahvé y su reino. El reino que está escrito y profetizado en las Escrituras. En fin, hablemos de cómo surgió el nacionalismo cristiano. Sin embargo, tenemos que remontarnos a antes de eso. Entonces, se remonta al evangelio social. Verás, el poder masónico de este país primero se centró en incorporar a los negros a la sociedad. Los años 60 fueron una década de transformación de este país, empezando por el asesinato de Kennedy. Al igual que muchos de ustedes quedaron traumatizados por Charlie Kirk, quiero que entiendan que el trauma extremo que ocurrió en los años 60 con Kennedy y luego su hermano Kennedy fue asesinado y luego Lyndon B. Johnson es presidenta y firma la Ley de Derechos Civiles. Y luego los negros, debido al teatro político, ahora se vuelven demócratas y están vinculados a la agenda de los derechos civiles más que a cualquier otra cosa en su vida. Fueron guiados a hacer que su objetivo fuera alinear a Estados Unidos con el evangelio social y que finalmente se ocuparan de ellos. Y su enfoque, me refiero a la comunidad negra, ahora estaba motivado políticamente, y se centraron más en a quién votaban para lograr el cambio que buscaban más que en cualquier otra cosa. No les preocupaba lo que decía la palabra sobre el reino venidero de nuestro Padre, les preocupaba que Estados Unidos se ocupara de ellos, y para que esto sucediera, tenían que involucrarse políticamente. Esto es lo que les enseñaron, y para tener una visión aún más completa, agreguemos a esto que había otros grupos demográficos también vinculados al evangelio social. Por ejemplo, al mismo tiempo que la lucha era por la igualdad racial, también estaba creciendo el movimiento feminista de empoderamiento de las mujeres, ya que esto también estaba en la agenda de los derechos civiles. Muchas mujeres cristianas comenzaron a articular teologías feministas y feministas a partir de las voces y experiencias de mujeres que habían sido marginadas tanto en la iglesia como en la sociedad. No les gustaba el rol que se les había asignado y, dado que el control de la natalidad les daba el poder de elegir cuándo serían madres, sentían que su rol también debería poder modificarse. Por eso también comenzaron a presionar para lograr un mayor cambio social. En este movimiento por los derechos civiles, hubo muchos movimientos por el cambio social, un llamado a proteger a las personas de la discriminación basada en la raza o el color de piel,
así como en el género. Esto generó muchos ideales socialistas que se fortalecieron. Aquí es donde comienza a producirse el cambio. Entonces, ¿cómo llegamos al nacionalismo cristiano? En resumen, después del asesinato de King, ya no había un líder principal del movimiento del Evangelio Social. Las líderes de Prince Hall pasaron de ser ministras en las iglesias a dedicarse a la política o simplemente a convertirse en líderes comunitarias como Jesse Jackson. Acudieron a las iglesias en busca de apoyo político, pero se convirtieron en los principales motores del cambio. Y así, la manipulación invisible que ocurrió estaba cambiando a los negros, de estar separados y fuera del ámbito político de este país a creer que tenían voz y poder para hacer cambios, como lo hicieron en la era de los derechos civiles. Y este fue el comienzo real del declive de la familia negra. Estas personas fueron manipuladas como si fueran un violín y creyeron que fue debido a sus protestas pacíficas y sentadas que influyeron en el gobierno estadounidense para que les diera derechos, pero simplemente no entendieron que fueron influenciados y manipulados como marionetas porque realmente no conocían este mundo ni el sistema. Este sistema nunca fue creado para ellos y nunca les importó, simplemente fueron manipulados para creer que tenían voz. ¿Y saben qué? Siguen creyendo esta mentira hasta el día de hoy. Y es por eso que se toman el voto tan en serio. Sienten que tienen el poder de cambiar este país a través de su voto. Y lo más loco fue que celebraron a King por darles poder cuando en realidad hizo lo contrario y les quitó todo el poder que alguna vez tuvieron. Era un caballo de Troya. Antes de que él llegara, operaban en este país apartados de su política y sus valores. Sí, los trataban muy mal. Los discriminaban en casi todos los niveles. Pero tenían comunidad. Tenían valores, sus familias eran fuertes, tenían las tasas de matrimonio más altas del país, y si alguna vez escuchas a Charlie Kirk, usa esas estadísticas en nuestra contra, pero no era porque antes estuviéramos atados al nacionalismo cristiano por lo que esas estadísticas eran fuertes, es porque no estábamos atados al país en absoluto, hacían lo suyo. Pero después de que el evangelio social fue aceptado, lo perdieron todo, por eso todo está tan mal hoy. Los engañaron por completo. Entonces, hombres como Charlie Kirk, usaron lo que pasó después de esto y nos echaron toda la culpa como si nuestra gente hubiera dejado de preocuparse por nuestros hijos. Había mucho más en la historia que hombres como Charlie omiten. Los negros en Estados Unidos no tenían los mismos derechos que tienen hoy. Había menos, eran menos asesinos. Había menos allanamientos. ¿Por qué? Y los datos muestran que en realidad eran mejores en la década de 1940. Ahora, cierto color de piel tiene su propia celebración veraniega. Vaya, miren lo lejos que han llegado los negros. Ahora se ha convertido en un día de quejas raciales. ¿Recuerdan lo que significa BLM? Quemar, saquear y asesinar. Day significa uno de los grandes se lo gana. Para que quede claro. Podemos reconocer también que debido a las leyes de Jim Crow, los negros se vieron significativamente obstaculizados en su avance económico. Esta es una pregunta realmente importante. Los datos muestran que no. Los estadounidenses negros son más pobres hoy en 2024 que en la década de 1950. La desaparición del padre negro ha sido el principal impulsor de la pobreza de los negros en este país, razón por la que la gente los llama racistas. Cuando la gente del otro bando solo cuenta la mitad de la historia, la comunidad negra lo ve como racista porque ya lo hemos oído todo antes. Nos echan toda la culpa sin que ningún otro bando asuma ninguna responsabilidad por las otras luchas que estaban ocurriendo. Pero ese es otro tema. No voy a entrar en eso ahora mismo, solo estoy explicando el evangelio social. Lo que quiero decir es que cambiaron la comunidad negra, que pasó de estar dirigida por la Iglesia Negra a estar dirigida por los masones del Príncipe Hall, que se convirtieron en políticos. Y estos políticos vendidos solo volvieron a la Iglesia Negra para controlar el pensamiento y asegurarse de que estos negros estuvieran vinculados a las agendas que los de arriba les exigían. Y les enseñaron a ser pacientes y a esperar a que todo se desarrollara a través de la política, mientras que la comunidad negra era manipulada y destruida desde dentro. Y así, la comunidad negra se convirtió en la cara del movimiento del evangelio social y ya no se la etiquetaba como evangelio social. Ahora era simplemente el centro de atención de la iglesia negra en las iglesias. Ya no se la etiquetaba como evangelio social. Era solo una mentalidad que estaba dentro de la iglesia negra porque el 95% de ellos ahora eran demócratas. Y básicamente todos compartían los mismos valores porque estaban centrados en que el gobierno estadounidense finalmente cumpliera sus promesas. Y buscaban ideales que eran comunistas y socialistas. Estaban esperando que Estados Unidos redistribuyera la riqueza. Y así, el evangelio social fue renombrado, revendido y conocido bajo una etiqueta diferente, que ahora era demócrata, y la agenda demócrata se convirtió en la cara del movimiento del evangelio social. Y es por eso que ya no sabemos nada del evangelio social, porque ahora se está fusionando con la política, pero es a lo que las iglesias están apegadas. Es por eso que los candidatos demócratas a la presidencia siempre regresan a las iglesias. Y es por eso que escuchamos tanto sobre la política que se predica en las iglesias. Y es por eso que,
aunque estas agendas van tan en contra de las Escrituras, la Iglesia Negra está abrumadoramente apegada a estas agendas políticas porque se centran en el evangelio social y nunca se les hizo saber que estaban manipulados. ¿Sabes qué pasó después de eso? Luego llegó la pelea y los de arriba empeoraron las cosas, porque ¿qué pasó? El nacionalismo cristiano. Después de la agenda de derechos civiles, Estados Unidos cambió. Ahora, cuando entiendes la historia, el cambio racial es en lo que se centra principalmente, pero a lo largo de la década de 1960, los cambios sociales, la contracultura, la guerra de Vietnam y las nuevas corrientes de pensamiento provocaron una disminución gradual pero constante en el número de personas que practicaban la fe cristiana. Debido a esta tendencia, se preparó el escenario para que los votantes religiosos y no religiosos estuvieran cada vez más enfrentados entre sí. Debido a todos los cambios sociales, provocaron una reacción de muchos en sus denominaciones eclesiásticas blancas estadounidenses que creían que sus líderes y sus seminarios se habían alineado demasiado con las causas liberales y radicales. Y así, en las décadas de 1970 y 1980, la derecha religiosa captó la reacción, replanteando la participación protestante en los problemas sociales desde una perspectiva conservadora. Y así comenzaron a promover una retirada de todos los cambios en el gobierno. Esto alcanzó su punto álgido cuando Ronald Reagan entró en escena. Sin embargo, comenzó con Jimmy Carter. Jimmy Carter salió de la nada y fue visto como un extraño. Les encantaba repetir el mismo guión. Así fue como Obama entró en escena, si recuerdan. Era un extraño. Fue visto como un nuevo comienzo. También se le consideraba profundamente religioso. Rezaba en público. Hablaba abiertamente sobre sus creencias religiosas. Era conocido como el primer presidente renacido de Estados Unidos. Se le consideraba a alguien que iba a liderar el país a través de una especie de redención espiritual. Recuerden que los valores del país estaban cambiando rápidamente. Esto fue en la época de la revolución sexual. El principal propósito de Carter era restablecer el control mental que este país creía que era una nación cristiana. Carter trajo a los evangélicos protestantes blancos. Como dije, se le conocía como el primer presidente renacido, y dado que la moral estaba cambiando tan rápidamente en el país debido al cambio cultural con el feminismo, la revolución sexual, las drogas y simplemente el cambio en los valores generales, el público eligió mentalmente a Carter. Sin embargo, esto no fue accidental, está muy orquestado. Carter fue considerado como el mismo control mental que nos siguen dando hoy en día, la esperanza. Solo lo colocaron en la Casa Blanca para ganar más tiempo y vender más razones para tener esperanza. Este es el juego al que juegan con el papel del presidente. Lo utilizaban para recordar a los estadounidenses blancos que eran cristianos. Solo era un recordatorio. Luego, cuando terminaron con Carter, trajeron a un actor que más tarde sería conocido como el gran comunicador, y ahí fue cuando comenzó el verdadero control mental. Cuando escuchas a Reagan, puedes ver por qué lo eligieron, sinceramente. Quiero decir, es muy convincente. Te digo que creo con todo mi corazón que nuestra primera prioridad debe ser la paz mundial y que el uso de la fuerza es siempre y solo el último recurso cuando todo lo demás ha fallado. Parecía digno de confianza. Era claro y exudaba fuerza. Reagan trajo a fundamentalistas cristianos y devolvió los valores conservadores al Partido Republicano. Revivió el partido después de Nixon, razón por la que todos los republicanos siempre mencionan que intentan ser como él. Fíjate que cuando los republicanos hablan, siempre vuelven a Reagan. Fue el modelo al que el actual Partido Republicano intentó aferrarse hasta que llegaron a Trump. Solía ser el partido de Reagan, pero ahora es el partido de Trump. De todas formas, Reagan trajo de vuelta a los cristianos protestantes blancos al Partido Republicano. Devolvió la esperanza al país. Prometámonos unos a otros, con esta gran dama mirando, que podemos y que Dios nos ayude, haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Muchas gracias. Ya. Ven el control mental. Ya ven que Reagan ganó por goleada a Carter y al control mental de los pastores cristianos protestantes en Estados Unidos. Ahora estamos trayendo los valores cristianos al Partido Republicano. El partido de Ronald Reagan comenzó a definir lo que conocemos como valores cristianos en Estados Unidos. La base del cristianismo en Estados Unidos hoy en día dentro de la América Blanca se construye sobre los cimientos de Ronald Reagan, quien ha difundido la palabra de Dios a todos los rincones del mundo y lo ha convertido en uno de los líderes espirituales más inspiradores del siglo XX. Como cristiano profundamente comprometido, su desafío a aceptar a Jesucristo ha aliviado los corazones de las penas y ha renovado las esperanzas de millones. Billy Graham es un estadounidense que vive primero y siempre para sus conciudadanos. Al honrarlo, damos gracias por los mayores dones espirituales de Dios: la fe, la esperanza y el amor.
Si alguna vez quieres entender el fundamento de las creencias en el cristianismo dentro del segmento caucásico de la población de Estados Unidos, descubrirás que sus creencias no se construyeron a partir de una fuerte revolución bíblica, sino de un líder que declaró su creencia en Dios y habló sobre la Biblia en un sentido general, y se ganó la confianza del público. Es solo control mental. Todo control mental. Ahora, digamos lo obvio. Ciertos valores conservadores republicanos se alinean más con las escrituras que los valores demócratas liberales. Pero no te confundas ni te pongas en ridículo porque los republicanos cristianos blancos estaban completamente controlados mentalmente por una falsa religión cristiana tanto como los cristianos demócratas negros. Todo porque siguen la política y a falsos líderes más de lo que realmente siguen la palabra. Todo esto fue pensamiento de control mental, es solo por su moral y sus valores. Creen que son mejores que los liberales, y honestamente, lo son. Quiero decir, no puedes tener ningún tipo de tolerancia para todas esas tonterías satánicas del lado liberal, pero al final no importa. Esta religión cristiana no nos lleva a nuestro Padre Celestial. Es todo sinratismo, mezcla de filosofía griega con escrituras hebreas. En fin, permítanme volver a esto. Utilizan a Ronald Reagan para convertir los valores cristianos en políticos. Y esto dio lugar al auge de lo que conocemos como nacionalismo cristiano. De nuevo, el nacionalismo cristiano afirma que Estados Unidos es un país fundado por y para cristianos. Busca crear y mantener una fusión o mezcla legal de la religión cristiana con el carácter de la nación. Los defensores del nacionalismo cristiano consideran que su visión del cristianismo es parte integral de la identidad del país y quieren que el gobierno promueva o incluso imponga la posición de la religión dentro de él. Y esta es solo otra forma del evangelio social sin el aspecto comunista. Hay muchas creencias diferentes vinculadas a él, pero vamos a simplificarlo. El Partido Republicano adjuntó un nacionalismo cristiano y ahora tienes dos iglesias cristianas diferentes en Estados Unidos que utilizan su creencia en Jesús para promover la reforma política y social. Es una forma sencilla. Y debido a que los ideales dentro del nacionalismo cristiano del Partido Republicano y el movimiento del Evangelio Social del Partido Demócrata también están vinculados a la demografía racial, la política se vinculó a la raza y éramos nosotros contra ellos. Y básicamente, como los republicanos estaban en contra de la agenda demócrata, ahora se los llamaba racistas. Y no mintamos, muchos de ellos eran y siguen siendo racistas. Pero en realidad no importa porque todo es un juego que se juega en ambos lados. Todo lleva al mismo lugar, pero tienes que entender el juego. Por otro lado, la comunidad negra veía a los republicanos como racistas, tratando de que volvieran a ser desiguales y esclavos. Y ahora querían luchar contra ellos con cada fibra de su ser porque en su mente no iban a volver atrás. Así que cualquier idea que surgiera del Partido Republicano era básicamente racista, y debido a lo liberal que era la agenda demócrata, los republicanos veían a los demócratas como impíos e inmorales y a la comunidad negra como simples idiotas sin educación. Y no olvidemos que muchos de ellos eran racistas. Y esta ha sido la lucha durante los últimos 40 años desde Reagan. Ese es el resumen imparcial. Es el evangelio social contra los nacionalistas cristianos. Todo dirigido y orquestado por titiriteros masónicos de ambos lados del pasillo. La religión y la política se han fusionado y la gente ha vinculado su fe a sus políticos y cree que sus políticos traerán el cambio en el mundo que desean. En cada elección, nos acercamos cada vez más a la nueva agenda mundial hacia la que nos han estado guiando constantemente. El movimiento nacionalista cristiano es solo un movimiento de evangelio social renombrado para un grupo demográfico que no necesitaba ayuda del gobierno, pero que quería mantener a Estados Unidos como una gran nación. Sigue sin tener nada que ver con nuestro Padre. Pero como sienten que defienden los valores bíblicos más que los demócratas, sienten que están en una posición moralmente más alta, y todo esto proviene del movimiento de evangelio social que comenzó en el siglo XIX. Lo que la gente no reconoce es que todo esto es una agenda orquestada por líderes masónicos que desean difundir la luz de Lucifer. El evangelio social fue adoptado por ministros masónicos que decidieron compartir su versión del Mesías con el mundo, pero tergiversaron su propósito. El objetivo de la masonería es ayudar a traer a su Cristo masónico, al que conocemos como el Anticristo. Para que esto sucediera, el mundo en su mayoría no podía vivir en la verdad, sino que tenían que centrarse en una mentira. Y lo que vemos con el tiempo es que este evangelio social fue controlado por los masones desde el principio, quienes comenzaron a enseñar una versión del evangelio que era más compatible con los ideales masónicos de promover la hermandad y la aceptación de todos.
Implantaron una mentalidad en la Iglesia que reemplazó la idea de seguir la voluntad de nuestro Padre, sino hacer que nuestra voluntad sea lo que importa y tener la creencia de que nuestro Padre solo respalda nuestros objetivos, independientemente de si son sobre Él o no, y a medida que lo seguimos colectivamente, han podido controlar nuestra creencia y movernos a través de la política para que estemos vinculados a la creación de este nuevo mundo. Nos tienen intentando crear este mundo. Eso es lo que haces cada vez que recoges una papeleta. Intentas crear este nuevo mundo. Intentas influir en el mundo venidero. Y muchas personas están muy apegadas a su versión del mismo, ya sea el lado republicano del nacionalismo cristiano o el lado demócrata con el evangelio social. Todos están siendo guiados como marionetas hacia un cataclismo social que muy probablemente se convertirá en una guerra racial que conducirá a una promoción de la unidad al final y a la aceptación de todos, muy similar a lo que ocurrió durante la era de los derechos civiles. Por ejemplo, creo que uno de los mayores ejemplos de este evangelio social lo encontramos en hombres como Jamal Bryant, que ha asumido la responsabilidad del evangelio social en Estados Unidos. Es completamente político, pero luego incluye a Dios o a Jesús cuando le conviene. No creo haberle oído nunca enseñar doctrina bíblica. Se trata simplemente de cómo obtener algo en este mundo. Se centra en la agenda política social y en establecer una línea dura contra los republicanos. Cualquier ministro o pastor que veas hablar de política en sus iglesias está vinculado al evangelio social. Y la iglesia negra está tan cegada por el odio a Trump que se mueve de forma irracional haciendo tonterías como apagones económicos que no significan nada o boicotear Target como si realmente importara. Quiero decir, nada de esto tiene que ver con nuestro Padre. Pero pregúntate por qué ninguna de estas personas puede ver esto. Porque están apegados a una religión diferente que solo utiliza influencias bíblicas para promover una doctrina completamente secular. Y como nadie lee su Biblia, nadie puede ver que están siendo engañados en un juego satánico. Pero esto es lo que se cree y se sigue en las iglesias negras hoy en día. Pero por otro lado, si quieres ver un ejemplo práctico de nacionalismo cristiano, no hay mejor ejemplo que Charlie Kirk. Así que cuando oyes hablar de Charlie Kirk, tienes que entender que es una representación de este ideal nacionalista cristiano por el que esta gente ha estado luchando desde Reagan. Y tenían un joven con el que podían identificarse y que se convirtió en el rostro de sus creencias. Cuando era presidente, los jóvenes eran más ricos que nunca. Y lo volverá a hacer. Donald Trump está en una misión de rescate para revivir tu derecho de nacimiento. Tus abuelos y los que te precedieron te lo dieron todo para heredar. La ley de traslado de los indios no solo es una gran mancha en el legado de Jackson, es una gran mancha en la historia de Estados Unidos. Aquí estaba el gobierno federal de involucrándose en lo que muchos podrían llamar una limpieza étnica. Tus abuelos y los que te precedieron te lo dieron todo para heredar. Para mantener a los negros separados e impotentes, los legisladores del sur aprobaron lo que se conoció como leyes Jim Crow. Recibieron su nombre de una canción y un baile llamado Jump Jim Crow que se burlaba salvajemente de los negros rurales y que era interpretado por blancos con la cara pintada de negro. Las propias leyes eran incluso más duras con los negros. Los legisladores no podían violar la 15ª enmienda, que prohibía a los estados negar a nadie el derecho al voto por motivos de raza. Por lo tanto, idearon obstáculos que los negros no podían superar. Los estados aprobaron leyes que exigían a los votantes pagar un impuesto o demostrar que poseían propiedades por valor de $500. Otras leyes exigían que las personas aprobaran pruebas de alfabetización antes de poder emitir un voto, pero los estados del sur se aseguraron de que hubiera lagunas en estas nuevas leyes para los blancos. Una, llamada cláusula del abuelo, permitía a los blancos eludir el impuesto sobre la renta y las pruebas de alfabetización. La ley decía que si su abuelo había votado, ellos también podían hacerlo. Tus abuelos y los que te precedieron te lo dejaron todo. Y escuchad atentamente, todos. Por eso los jóvenes son los más conservadores que han habido en 50 años. Verás, cuando escuché todos sus clips, en realidad no habló mucho sobre sus creencias bíblicas, más allá de que creía en Jesús y esas cosas. Lo habrás oído decir eso, sí, por supuesto, pero las cosas más profundas sobre su fe, como la guerra espiritual, a lo que cree que conduce esta fe cristiana, como la profecía bíblica del fin de los tiempos, explicándose en contra de los masones y su influencia satánica, nunca lo has oído hablar de ninguna de esas cosas. No se oye nada sobre ninguna de esas cosas sobre quién estaba realmente en contra de su fe. Pero como dijo que cree en Jesús y sus puntos de vista reflejan la visión nacionalista cristiana, la gente simplemente dice que eso es lo que significa ser un buen cristiano.
Aunque no tiene absolutamente nada, quiero decir, absolutamente nada que ver con las escrituras. Es toda filosofía griega real. Es su ética y su moral las que están enmascaradas por el cristianismo. Y aquellos que creen que este hombre representa la fe bíblica en realidad están diciendo y declarando que no conocen verdaderamente a nuestro Padre Yahvé. Y no aceptan su dominio en su vida. Y están atados al Dios de este mundo porque nada del nacionalismo cristiano tiene que ver con las escrituras. Ni una sola parte. Así que, resumiendo cómo es este mundo, la mayor parte de la Iglesia Negra está vinculada a este evangelio social y la mayoría de los republicanos MAGA están vinculados a Trump en su parte del movimiento nacional cristiano, dos grupos importantes de este país que están completamente vinculados a una falsa doctrina y un falso evangelio que está vinculado al anticristo, al nuevo orden mundial y a la marca de la bestia. Ahí es a donde nos lleva todo, así que vamos a tratarlo. ¿El nacionalismo cristiano es realmente incorrecto? Sí, es incorrecto. No hay nada en la Biblia sobre apoyar a una nación con valores cristianos. Sí, puedes justificarlo por tu cuenta, pero eso no significa que sea correcto y que nuestro Padre realmente esté de acuerdo contigo. Lo único que nuestro Mesías nos dijo sobre el futuro es que tengamos cuidado de que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Mateo 24 en 4-9. Entonces, en primer lugar, creer que habrá una nación real en este mundo que se centrará en nuestro Mesías va completamente en contra de las Escrituras. Lo único que sabemos es que esa nación será contra otra nación, y eso es exactamente lo que estamos viendo en este mundo ahora mismo. Él nunca nos dijo que nos apegáramos a ello, pero entiendan que estos son los dolores de parto que muestran que su reino está llegando. En eso es en lo que deberíamos centrarnos. Yahusha nos dijo cómo orar de esta manera. Por lo tanto, oren. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por siempre. Amén. Es Mateo 6 en 9-13. Él dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad. En eso es en lo que deberíamos centrarnos, en su reino. No deberíamos intentar construir nuestro propio reino cristiano en la tierra sin él. Donald Trump está en una misión de rescate para revivir tu primogenitura. Tus abuelos y los que te precedieron te lo dieron todo. ¿Qué tiene que ver una nación cristiana estadounidense que fue construida por masones que se comprometieron a difundir la luz de Lucifer con el reino de nuestro Padre? Y a eso se unió el nacionalismo cristiano. Solo mira la clara historia del país. Mira las imágenes que muestran de su fundación. No está oculto. Lo que quiero decir es que todos ustedes están luchando por una agenda satánica que creen que es sagrada. Esta nación es la representación literal de la nación del fin de los tiempos de la misteriosa Babilonia. Entonces, lo único que pueden esperar es que lo que acabo de decir esté mal, porque si lo que digo es cierto, ¿qué creen que significa para su fe y su creencia en Dios y Jesús cuando su vida está dedicada a la nación del fin de los tiempos sobre la que nuestro Padre declaró juicio hace más de 2000 años? Si no tienes suficiente para discernir esto, ¿qué crees que significa eso sobre tu fe en general? Así que sé por qué no querrías creer que esto es un misterio. Babilonia, pero estás en un caso perdido con eso. De cualquier manera, si estás apegado al nacionalismo cristiano, es porque no estás apegado a la profecía bíblica y a todo lo que nuestro Padre ha declarado sobre el futuro. Estás viviendo en una mentalidad bíblica completamente diferente y estás siendo llevado a un final climático porque este país se está desmoronando. Parece que están a punto de tener un cierre del gobierno y en algún momento tanto la izquierda como la derecha van a chocar. Todo es intencional. Todos caeréis en ello porque estáis apegados a cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Todo esto está llevando a la bestia de la revelación, y solo estoy tratando de ser alguien que os eduque sobre la agenda general para que algunos de vosotros podáis despertar antes de que sea demasiado tarde para vosotros. Nadie en ninguno de los dos lados os está diciendo estas cosas. Solo hay un montón de cámaras de eco que te dicen lo que ya sabes y lo que querías oír.
No tengo ningún interés en esta carrera. No me importa tu evangelio social. No me importa tu falsa creencia nacionalista cristiana y todo va a llegar a su fin. Todo es falso. No es real. Lo crearon los masones para dirigir a los grupos, primero, a estar atados al Dios de este mundo y luego, en segundo lugar, llevar a ambos grupos a un cataclismo social que produzca la energía necesaria para justificar el nuevo sistema que desean construir. Todos ustedes son marionetas y nadie está aquí explicándoles cómo. Solo intento hacer mi parte. Es muy importante que despierten de este engaño y entiendan que se están aprovechando de ustedes y que los están manipulando como si fueran una herramienta. Esta es una herramienta que forma parte de la matriz. Aquellos apegados a la política de este mundo y apegados a mentalidades sobre influir políticamente en este mundo para cambiarlo, están apegados a un objetivo diferente al que nuestro Padre ha declarado. No puedes hacer su voluntad cuando ni siquiera sabes cuál es, y estás apegado a objetivos que son completamente opuestos a ella. El hecho de que las personas invoquen a Jesús y alaben su nombre no significa que entrarán en el reino. De hecho, está profetizado que no todo el que me dice, Adoni, Adoni, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adoni, Adoni, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, como dice Mateo, capítulo 7, versículos 21 a 23. Muchos invocan su nombre y hacen muchos milagros en su nombre, pero Yahusha dice que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará en el reino. Así que imagina intentar atar tu vida a movimientos y objetivos que no tienen nada que ver con nuestro Padre. Votar por agendas que están completamente en su contra. Piensa en una agenda secular que lleva a la gente a la bestia. Pero tú crees que estás apegado a nuestro Padre, votando por el mal menor. Muchas personas creen que le están mintiendo a nuestro Padre, pero van a ser rechazadas. Y esta agenda de Charlie Kirk por la que todos creen que en realidad está luchando por el reino, no tienes ni idea de lo que es el reino. Estás luchando por la política, estás luchando por ideales nacionalistas cristianos, no tiene nada que ver con las escrituras. Y si creías que lo tenía, es porque no conoces a nuestro Padre. Y tal vez eso te alarme y tal vez te desanime. Solo te estoy diciendo la verdad aquí para que vuelvas a las escrituras. Vuelve al Génesis y empieza a leer tu Biblia desde el principio. No me estás escuchando decirte que me sigas. Te estoy diciendo que vuelvas a las escrituras y las leas como si tu vida dependiera de ello porque muy pronto serás llevado a la bestia si no arreglas las cosas. Sus agendas nacionalistas cristianas los llevarán al infierno. Ustedes, que intentan hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, dicen que odian a nuestro Padre porque esta tierra es la misteriosa Babilonia y nuestro Padre profetizó juicio contra esta tierra antes de que existiera. Imagínense ser alguien que dice que ama a su Padre en el cielo, pero que, sin embargo, quiere ver la longevidad y prosperidad de la misteriosa Babilonia. Esta actitud los llevará al rechazo. Y escuchen, su tiempo casi se acaba. Necesitan tomar una sabia decisión sobre lo que están siguiendo y a lo que están apegados. Y ya entiendo que muchos de ustedes que están viendo esto se van a ofender y no van a escuchar. Entonces, el video no era para ustedes, pero nunca pueden decir que nunca les dijeron estas cosas. Lo único que importa es la voluntad de nuestro Padre. Y les prometo que su nacionalismo cristiano no tiene nada que ver con eso. Salgan de él y sean liberados. Porque si no lo saben ahora, pronto sabrán que el reino de Yahvé es lo que realmente está cerca. Prepárense para ello y sean bendecidos.